Hola gente, hoy les traigo un video distinto y especial. En el día en que están viendo este video se cumplen 5 años del lanzamiento de la historia de B8. Con sus errores y sus cosas, fue importante porque es el primer video que subí hablando de metal, por lo que se puede decir que justo hoy se cumple el 5º aniversario del canal tal como lo conocemos, y para celebrar quiero contarles un poco mi historia, mis influencias y mi relación con el metal. Hasta casi terminar la secundaria, el metal no era parte de mi gusto musical sinceramente. En realidad, la música en general me chupaba un huevo. Si a Nico de pibe e incluso el adolescente le preguntabas qué música escuchaba, lo más probable es que te dijera que la música no le gustaba. No dedicaba mi tiempo libre a escuchar canciones o álbumes como lo hago ahora. Tenía otros entretenimientos. Como soy de pueblo, mi infancia era jugar a la pelota en la calle, jugar a las bolitas, andar en bicicleta y cuando hacía calor de noche, jugar a la escondida. Cuando fui creciendo empecé a meterme en el mundo de los videojuegos y YouTube. Era de mirar muchos gameplays, pero con el tiempo empecé a consumir críticas de videojuegos. Me hice seguidor de esas páginas que tenían canales en YouTube como 3D Juegos, Meristation, Eurogamer y Level Up. Pero todo cambió cuando en 2014 descubrí a Alejandro Julián. Hola. Un argentino que hacía reseñas con una perspectiva mucho más sincera que las páginas antes mencionadas, lo cual seguramente tenga que ver con que tenían contratos comerciales que este crítico no tenía. Sus reseñas eran muy completas, te daba la sensación que revisaba tanto los juegos que no dejaba ni el más mínimo aspecto sin mencionar, resaltando tanto lo positivo como lo negativo. Alejandro Julián tuvo una gran influencia sobre mí, no solo en la forma de entender los videojuegos, sino también a la hora de editar los videos, escribir los guiones y seleccionar las palabras. Si algún día ven alguno de sus videos, podrán ver alguna relación entre cómo enfoco mis videos con los suyos, aunque los de él obviamente son mejores. Pero bueno, me desvié de tema, volvamos un poco para atrás. Como comentaba, en mi infancia la música no fue algo muy importante, tampoco heredé los gustos de mis papás. Mis viejos son de escuchar la música que sonaba en los boliches cuando ellos eran adolescentes, en los años 80. Hablamos de artistas como Madonna, Pet Shop Boys, Depeche Mode, mucho pop sobre todo. Nunca fueron muy rockeros ya que no eran de pasar esa música en las discotecas. De hecho, mi viejo, que era el DJ del boliche de mi pueblo, me cuenta que para él la onda rock, sobre todo el rock pesado, era algo de gente ajena a ellos. La única banda de rock que siempre le gustó fue Pink Floyd, así como también Soda Stereo. Imagino que de esta época son los registros más antiguos que tengo de escuchar canciones de metal, sobre todo las que pasaban en la radio, como Iron Man de Black Sabbath o Enter Sandman de Metallica. Capaz sea por eso que cuando las escuché ya con conciencia de lo que estaba haciendo, me sonaban tan familiares. Mi adolescencia transcurrió en la década 2010, y como todavía no exploraba música, solo me reducía a escuchar pasivamente lo que ponían mis amigos y compañeros de colegio en los tiempos de recreación. Esa música era lo mainstream, la moda. Me acuerdo que en los recreos ponían cosas como Nene Malo allá por el 2012. En 2013 les gustaba mucho Skrillex, y a partir de 2014 se puso cada vez más de moda el reggaetón y la cumbia cheta, y nunca más pudieron superar esas canciones. Desde el tercer año hasta el último siempre fue esa misma onda. A mí sinceramente no me jodía que pusieran esos temas, y hasta los podía llegar a disfrutar sin mucho más. Pero con el paso del tiempo llegó un punto en que ya se hacía demasiado taladrante escuchar el mismo ritmo del dembow reggaetonero o el rallador de queso ese que usan en la cumbia. Y así es como por primera vez me nacen las ganas de escuchar música por cuenta propia. En ese momento no me arriesgaba a mucho más que escuchar las canciones más conocidas de artistas o bandas ultra conocidos de ciertos géneros que mis compañeros de escuela parecían no conocer, y normalmente escuchaba esos temas hasta quemarlos, cansarme y pasar a otro género. De esta forma empecé a escuchar grupos como Gorillaz o Cuarteto de Nos, hasta que me aburría y me ponía a escuchar pop como Sia, Bruno Mars o Maroon 5. Los escuchaba un par de meses, me aburría y me ponía a escuchar canciones sueltas de música electrónica. Y así es como llegamos a principios de 2017. Ya me había aburrido de escuchar esos temas de electrónica de los cuales ni siquiera recuerdo sus autores, y así es como me puse a escuchar las primeras canciones de metal por propia voluntad. Recuerdo que arranqué con System of a Down porque los conocía por el meme de Iguachu, y así es como empecé a escucharlos a partir de Chop Suey, pero la que sin dudas más me partió la cabeza fue BYOB. Yo creo que fue el primer tema que me enganchó fuerte. Era un tema esquizofrénico de lo pesado y veloz que era, pero tenía a su vez mucho gancho en el estribillo, y a día de hoy me doy cuenta el prodigio de producción que es hacer un hit de esas características.
Entonces me cebé con System of a Down, y como consumo música por YouTube, ustedes saben bien cómo funciona el algoritmo. Si te gustan canciones conocidas de bandas de metal, te recomiendan otras muy conocidas del mismo palo. Así es como el algoritmo me acercó a Rammstein y a Slipknot, las cuales me engancharon al mismo nivel que Soad. Recuerdo sobre todo cuando escuché Psychosocial, y me llamaron la atención muchas cosas. Primero que era particularmente pesada, fue la primera vez que escuché algo parecido a un gutural. Era otro nivel de violencia, incluso comparándola con las otras dos bandas. Las guitarras me sonaban como a motosierras arrancando. Sinceramente, al principio quedé espantado, pero por algún motivo la escuché varias veces el mismo día hasta que me di por vencido. Y dije, bueno, tampoco no me gusta, si ya me la sé de memoria prácticamente. También me impactó el videoclip, que parece el de una película de terror, con esas máscaras turbias en el medio de un campo en la noche. Imagínense ustedes si pasaban de escuchar Maroon 5 o Gorillaz a esto. Es un cambio muy abrupto. En aquel momento pensaba que me iba a pasar lo mismo que cuando me puse a escuchar los otros géneros musicales. Es decir, pensaba que iba a engancharme un par de meses, me iba a terminar cansando e iba a pasar a otra cosa como por ejemplo hip hop. Sin embargo pasó el tiempo y seguía escuchando los mismos temas. Así es como empecé a escuchar hits de otras bandas muy conocidas y ahí fue cuando me di cuenta que mi gusto por el metal estaba sellado, porque escuché Holy Wars de Megadeth y me voló la cabeza de una, escuché Raining Blood de Slayer y me voló la cabeza también. Hasta escuché Hammer Smashed Face de Cannibal Corpse y me encantó. Ahí fue cuando dije, bueno, esto ya es otra cosa. Lo siguiente que hice fue investigar sobre el metal argentino, algo que desconocía completamente, y me di cuenta que había toda una historia perfectamente estructurada y contada que no la sabía nadie que no estuviera metido en el ambiente, y eso me pareció fascinante. Como de B8 se desprendieron 4 de las principales bandas del género, lo bien registrado que estaban todos los cambios de integrantes y grandes recitales para hacer algo tan underground. Se nota que la gente que estaba metida en la escena estaba muy apasionada por esto, y a partir de eso comencé a escuchar Hermética, B8, Almafuerte, O'Connor y todas las nacionales más conocidas. En 2018, las novedades más grandes fueron que arranqué a escuchar álbumes enteros. Además, me acuerdo que me empezaron a recomendar los videos de Emma Havoc, que sí, obviamente me doy cuenta de que no es el más sabio de todos los youtubers de metal, pero en ese primer momento me orientó a la hora de saber cuáles eran los principales subgéneros y sus diferencias. El chabón hacía videos explicando la historia del power metal, el thrash metal, hasta el deathcore, y ese fue el primer youtuber metalero que consumí. Más adelante llegaron otros como el podcast Metalófago, dirigido por Carlos Blackbujo. De este podcast aprendí mucho sobre todo del metal extremo. Es interesante cuando cuenta cómo se recibieron los lanzamientos más importantes entre sus amigos, lo cual sirve para poner en contexto y desmitificar mucho la opinión hegemónica que se tiene hoy en día sobre algunos álbumes muy conocidos. En 2018 también arranqué a hacer videos en este canal, pero no hablaba sobre metal, sino sobre videojuegos. Inspirándome en Alejandro Julián, me dedicaba a hacer reseñas de videojuegos. Desgraciadamente no tengo registro de eso, porque ya los borré. De todas formas, no se pierden de mucho. Duré poco haciendo ese contenido y al poco tiempo decidí cambiar la dirección del canal, y para 2019 empecé a hacer videos sobre metal. Como existían muchos canales que se dedicaban al metal internacional, no conocía a nadie que hablara de bandas argentinas, y yo mismo quería ver videos donde se hablara de Hermética, de Almafuerte, de B8, de Orcas, y como no conocía a nadie que los hiciera, dije bueno, los hago yo. Así es como el 1 de mayo de 2019 publiqué la historia de B8, un video que obviamente tenía algunos errores, pero creo que era necesario que alguien le diera el espacio a estas bandas. En un inicio recuerdo que no los veía nadie, me acuerdo que a los días de salir no llegaban ni a las 10 visitas, pero como me entretenía hacerlos, seguí adelante. Iba todo normal hasta que en febrero de 2020 el canal pegó un salto enorme de visitas, no sé por qué, a día de hoy no puedo explicarlo, pero pasé de tener unas pocas miles a más de 100.000 en marzo. Desgraciadamente no pude aprovechar como correspondía ese empujón, ya que por esas épocas se anunció la cuarentena y el micrófono con el que grababa mi voz lo había dejado en el departamento donde me quedaba mientras estudiaba, que estaba en otra ciudad. Lo siguiente que quiero contar pasó en 2022, cuando por alguna razón que no recuerdo, me encontré en YouTube con los videos de Sin Delay, y sin dudas fue el tipo que más me cambió la forma de entender la música hasta la fecha. Sin Delay es un youtuber chileno que se dedica a hacer críticas de música de varios géneros musicales, no solo metal. Tenemos de rock, hip hop, pop, electrónica, folk, lo que le permite tener una mirada mucho más amplia que la mayoría de los críticos de música que se especializan en el metal. De él aprendí muchísimas cosas. Lo importante de un álbum es la creatividad. No importa que un músico haga música sencilla o más accesible, puede ser tan creativo o incluso más que uno que hace música compleja y técnica, mientras otros críticos de metal sobre todo se quejan mucho
cuando una banda hace un estilo de música menos pesado, sugiriendo que se vendieron. Sin Delay simplemente dice, bueno, cambiaron de género musical, es neutral. De él aprendí también que es importante comparar álbumes con otros de su mismo género musical. Acá por internet se extiende mucho la idea estúpida de que comparar es malicioso, pero si querés medir genuinamente si un álbum es creativo, tenés que compararlo con otras expresiones del mismo subgénero. Y de ahí se desprende otra cosa que aprendí de este gran creador de contenido: la importancia de los géneros musicales. Esto es algo que a mí siempre me fascinó, pero que tiene un poco de mala reputación. Te ven raro si sos medio meticuloso o te pones muy específico a la hora de definir géneros musicales. Es algo que muchos críticos no le dan tanta importancia. En cambio, Sin Delay sí lo hace. Es importante definir y delimitar a cada uno de los subgéneros para poder hacer comparaciones acertadas. Por último, también aprendí que para medir los méritos artísticos de un álbum lo tenés que poner en contexto histórico. No es lo mismo un disco de heavy metal en los 2010 que en 1981. Lo último que quería comentar es que ya para el 2022 me di cuenta que cada vez más canales hablaban de metal argentino y paralelamente yo escuchaba cada vez más metal internacional, por lo que me iba picando la curiosidad de empezar a hacer videos que no trataran exclusivamente del metal hecho en Argentina, y eso fue lo que hice con el lanzamiento de la reseña del álbum debut de Bring Me The Horizon. Desde entonces me estoy abriendo cada vez más a hacer videos de bandas internacionales o tocar tópicos del metal más en general, aunque nunca voy a dejar de hablar de metal argentino porque obviamente me sigue importando. Así es como llegamos al final de esta historia, por lo menos hasta el momento. En un principio, para festejar el cumpleaños, quería hacer un remake de la historia de B8, pero me parece demasiado vago teniendo en cuenta lo especial que es esta fecha, así que lo dejé de lado. Lo que sí voy a hacer es una reseña de Luchando por el Metal, analizando a fondo el primer álbum de metal hecho en Argentina. Espérenlo porque pronto lo van a tener en el canal. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. ¡Chao!